Tengan muy buenos días, hermanos. Qué bueno estar de nuevo conectados, estar congregados, aunque sea a la distancia. Hoy es un día especial porque estamos reunidos con un mismo fin, con un mismo propósito, que es alabar, dar alabanza al Señor. Venimos a dar culto, nos reunimos para escuchar también la palabra del Señor, alabarlo con la música, escuchar su palabra. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? ¿Cómo nos ha ido esta semana? Siendo luz en medio de la encerrona, en medio de la cuarentena, en días que cada vez son más oscuros, con más confusión, con más mentira. Hoy vamos a seguir con ese tema y vamos a encomendar esta reunión, este culto al Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque podemos reunirnos, porque podemos continuar haciendo iglesia a pesar de la distancia. Gracias porque nos has bendecido demasiado. Gracias por la palabra que hoy vamos a recibir. Gracias porque tenemos el privilegio también de cantarte, de alabarte y a través de esos cantos aprender más de ti. Gracias porque podemos seguir, porque podemos cantarte, porque podemos saludarnos unos a otros a través de este medio también y encomendamos todo lo que vamos a hacer en tus manos hoy. Que tú seas el honrado, el único adorado, el único glorificado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, venimos a alabar tu nombre, Padre. Queremos que tú seas el centro de esta alabanza, Señor. Que seas tú el principal motivo de nuestra celebración, de nuestra alabanza, de nuestro amor, Señor. Ojalá podamos, allá en casa, nosotros acá, podamos tomar un tiempo para encontrar ese espacio donde usted puede elevar una canción al Señor, considerando que esto es para Él, esto no es ni para la música, ni para las redes sociales. Esto es un momento que le estamos dando al Señor como principal homenajeado del día. Cantamos con todo. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre con todo. Que todo lo que soy
cuando ya no tenga fuerza, mi hora llegue y se acerque el fin, mi alma cantará de tu amor sin par. Por 10,000 años y una eternidad, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy
Buenos días, hermanos. Un saludo fraternal a todos los de la iglesia. Queremos saludarlos a todos y decirles que gracias al Señor estamos bien de salud, todos. Queremos reunirnos nuevamente. Estos días de cuarentena nos ha dado mucho en qué pensar. Hemos estado más unidos. Cuando menos a mí me ha ayudado mucho porque he terminado de hacer mis trabajos aquí en la casa y deseando nuevamente volver otra vez a reunirnos con los hermanos del grupo Caballeros y los niños también a Alas. Igualmente nosotros reunirnos en el templo, deseando que todos estén bien. Y esto sería todo. Muchas gracias por todo y gracias a los hermanos de la iglesia que sé que han preguntado por nosotros. Gracias a todos ellos y que sigan orando por todos nosotros y por los que están enfermos y que esta pandemia se llegue a desaparecer, que el Señor llegue a hacer el milagro de desaparecerla y que volvamos a estar todos nuevamente otra vez igual como de costumbre cada domingo y cada sábado, y desearles a todos bendiciones y muchas gracias. Adiós. 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 Hola familia, le mandamos un gran saludo desde aquí, desde nuestro hogar. Esperemos que todos estén bien en casita, al igual que nosotros aquí, y esperemos volvernos a ver pronto. Estamos muy agradecidos de Dios porque durante todo este tiempo Él nos ha guardado, nos ha cuidado y ha provisto de todo lo necesario. También en esta cuarentena hemos aprendido a ser más obedientes, a confiar más en Él y a ser más agradecidos. También hemos pasado un buen tiempo aquí disfrutando como familia y con mi nieta y compartiendo la palabra en familia y aprendiendo más del Señor. Un saludo, hermanos, aquí desde nuestra casa. Ha sido un tiempo muy interesante porque a pesar de la situación que hemos estado pasando, hemos aprendido a depender completamente de Dios, de siempre confiar en Él a pesar de todas las situaciones que estemos pasando y a pesar de lo complicado que se ha puesto esto de lo del virus. Pero hemos pasado un muy buen tiempo haciendo devocionales juntos, orando como familia. Ha sido un muy bonito tiempo a pesar de todo lo que ha pasado. Pero sí, les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye, esperemos vernos pronto. Bye. Buenos días, iglesia. Espero que todos se encuentren muy bien. Nosotras aquí en nuestra casa hemos estado bien, gracias a Dios. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, ya que he tenido la gran oportunidad de estar en los grupos de los jueves y los sábados, conectadas con las otras mujeres, las que no han podido conectarse. Las invito a que se conecten el día que puedan, para así estar más, no enfriarnos tanto, sino que mantenernos siempre en el estudio y también este tiempo ha sido de una gran enseñanza en la parte familiar también, ya que hemos estado más unidos y ha sido también de compartir bastante en familia y le doy gracias a Dios por esos momentos que hemos estado todos juntos. Paula. Yo le doy primero hola a todos, espero que estén muy bien. Como dijo mami, hemos tratado de estarnos acostumbrando en este tiempo que no nos hemos podido ver a la nueva normalidad. Esperamos que esto pase pronto y también espero que ustedes estén llevando la cuarentena de la mejor manera. Yo he estado con la universidad, he estado con Mandarín, conectándome al grupo de jóvenes
que la verdad también, como dice mami, ha sido una gran ayuda porque así uno no se enfría que en su relación con Dios. Espero que sea la misma situación para ustedes y les mandamos un saludo y que Dios los bendiga. Chao. Esperamos vernos pronto. Hasta luego. Chao. Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué buena mañana cantando al Señor, compartiendo de lo que otros nos cuentan hoy, qué bueno escuchar a varias familias hoy y cómo Dios trabaja en ellas, cómo pueden estar agradecidas también en tiempos de crisis o tiempos difíciles. Vamos a dar gracias a Dios hoy por la comunión que podemos tener como familia y darles una calurosa bienvenida a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite seguir en contacto. Hoy, domingo 21 de junio. Bienvenidos a todos y a todos los que nos ven también desde otros lugares del mundo, como en Venezuela, don Ibrahim, que siempre está conectado. También tenemos amigos en Puerto Rico. Tenemos también algunos en República Dominicana, algunos parientes de Juan y Jacqueline. En Florida también tenemos otros hermanos. Y quiero aprovechar también para seguir agradeciendo por sus ofrendas, por su generosidad también en los víveres. Ya se han repartido más de 16 canastas de comestibles y productos de limpieza. Qué bendición es que cada semana podamos entregar una. Gracias a muchas personas que vienen cada semana y comparten de lo que Dios les ha dado. Es algo que llena, que nos hace muy felices, nos hace muy satisfechos. Gracias a Dios porque podemos estar, esperamos, más cerca de empezar a vernos un poquito más de verdad, más presencialmente. Les recuerdo las fases de regreso en julio, si Dios lo permite y si no hay ningún contratiempo y no hay alguna contraorden de las autoridades. Esperaríamos en julio empezar con el grupo 0, le hemos llamado al grupo 0, que son los liderazgos como equipo pastoral, junta directiva, y los que están sirviendo como maestros o están siendo activos en la parte de audiovisuales, ellos con sus familias. Es el grupo 0, ellos empezarían en julio, si todo sigue como está planeado y si tenemos el equipo para poder continuar haciendo estas transmisiones de calidad. Y ahorita vamos a hablar de ese proyecto. En agosto sería la fase 2. En esta fase 2 estaríamos dividiéndonos en 2 grupos, toda la iglesia por la letra de su apellido. Entonces un grupo de la A a la N y otro grupo de la M hasta la Z, alternando un domingo un grupo, otro domingo otro grupo, y niños tendrían que ser mayores de 7 años. Todos deben venir con su mascarilla y la escuelita dominical también se estaría haciendo en 2 grupos. Estaremos instalando lavamanos y productos de higiene, que es igualmente importante que ustedes traigan los suyos. Y recuerden, no podemos hacer contacto físico todavía. ¿Quién sabe hasta cuándo? Motivos de oración. Vamos a compartir algunos motivos de oración. Y yo quisiera empezar con una pregunta que tiene que ver con el tema que hoy don Juan de Dios Valdés nos va a compartir. ¿Se ha preguntado por qué hay gente que parece tan inteligente, tan brillante? Incluso muchos se saben hasta la Biblia, se saben mucho de la Biblia, pero no entienden, no entienden de la fe, no reciben ese regalo de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque otros más sencillos, es que es tan variado, ¿verdad? Pablo dice que hasta lo necio, lo vil, lo que no son sabios, Dios los ha escogido para avergonzar a los sabios. Porque hay gente que sí y otros que no. ¿Qué es lo que pasa? Y hoy vamos a ver en ese tema, vamos a hablar hoy sobre la ceguera espiritual. Nos va a compartir Juan de Dios hoy la ceguera en tiempos de cuarentena. Pero hoy quisiera que agradeciéramos a Dios. Si usted le ha quitado Dios, el Espíritu Santo, le ha quitado esa venda que le impedía entender y conocer la verdad, solo de gracias a Dios. A veces nos enfrascamos en discusiones y por qué a este sí, por qué al otro no, y quiénes sí, y quiénes no, y quién es escogido y que los predestinados. Y si usted ha entendido la gracia de Dios, lo que Él hizo por usted,
y ha recibido ese regalo, se arrepintió de su incapacidad y su necedad. Entonces, dé gracias a Dios. Hoy es un buen día, ya que vamos a hablar de la ceguera espiritual, para agradecer a Dios que nos haya quitado esa venda, ese velo que nos impedía entender su palabra. Así que haga que sea digno también ese trabajo que Dios empezó en su vida. Pedimos también por fortaleza por Liselta, que su papá falleció la semana pasada por el COVID-19 allá en Nicaragua. Igual seguimos orando por unas hermanas de ella que están contagiadas. Son tiempos muy difíciles y la situación allá es muy difícil. También pedimos consuelo y fortaleza para Juan Chávez y su familia, quienes perdieron a su abuelo, don José, el famoso don José Guevara. Don José Guevara, además de ser el papá y abuelo de la familia Chávez Guevara, también fue nuestro primer pastor. El primer pastor que tuvimos en el año 1985, hace ya 35 años cumplimos en 2 semanas. Y él fue el primero que asumió esta tarea de cuidar, de enseñar, y también era encargado de la música, él con la guitarra, y aprendí mucho de él también, de esa parte musical, y le agradezco mucho. Y él partió para estar en la casa del Padre esta semana, el lunes. Pedimos también por doña Mirna. Ella nos compartió de la quebradora de su mamá, que tiene 95 años. Se oye la señora bien, ahí mandó un video donde da gracias a Dios un audio, donde da gracias por las oraciones, y ella no la van a operar, parece que está bien, así que seguimos orando a Dios por ella, por fortaleza para su familia. También oramos por don Mario González, el papá de Frances. Esta semana tuvo la noticia tuvo más exámenes y parece que su cáncer está en varios otros órganos de su cuerpo, así que la situación es muy difícil, médicamente, humanamente hablando. Seguimos orando a Dios por un milagro en su vida. Eso es lo que quisiéramos, y el Señor dice: pidan. Está bien. Como Padre, Él quiere que le pidamos y nos va a escuchar. Sabrá Él si interviene milagrosamente o no, pero que nos ayude a nosotros también a escuchar su respuesta y tener fortaleza y ejercitar nuestra fe en estas pruebas que son difíciles. También oramos por la mamá y la hermana de Luis Coto, que tienen problemas con tumores. También por doña Estela, que está esperando su marcapaso. Y también por Gabrielito, el hermano de Lori, la nuera de los Valdés, con su problema de leucemia. Y también por Juliana, la hermana de don Oscar, y su problema de esclerosis. Igual seguimos orando por la columna de doña Marisela, que nos está viendo siempre fiel ahí con don Floyd en el canal de YouTube. Agradecemos hoy también por los papás, los padres de nuestra iglesia, y a los que tenemos, nuestros padres, algunos abuelos. Qué bendición. Y si no lo tiene, pues agradezcamos también por nuestro Padre perfecto celestial, que nos ama sin condiciones y siempre está ahí para nosotros, y nos ha dejado todo un manual de vida. Pues queremos festejar a los padres en su día. Gracias a Dios por ese privilegio, esa gran bendición para los que ya lo somos, de tener, es que eso es tan bonito, ¿verdad? Que no se puede escribir con palabras, pero también es una gran responsabilidad de modelar al Padre Celestial. Así que, papás, es una felicitación, es un agradecimiento, pero también una petición para que Dios nos ayude, ¿verdad?, a modelar al Padre Celestial para nuestros hijos. Ese es el primer modelo, que nuestros hijos se hacen del Dios invisible a través de nosotros. Seguimos orando por nuestros misioneros, Milo y Raquel, allá en Nicaragua, en una situación también muy riesgosa, muy difícil. Gracias a Dios los ha guardado y ellos han sabido cuidarse y cuidar a su gente allá. Seguimos orando por Aarón, que esta semana tuvo su entrevista con las autoridades de la junta directiva del Grace Ministries International, como un paso último para su reclutamiento como misionero con esta agencia, y tuvo su aprobación. Así que también es un agradecimiento de que ahora está dando otro gran paso importante para ser misionero. También seguimos orando por Luis y Marcia allá en Querétaro, México, Ernesto y Adri en Chile, David y Esther aquí con migrantes. Y también seguimos orando por nuestras familias, por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Seguimos orando por Venezuela, Puerto Rico y otros países con diferentes problemáticas, además de la que todo el mundo está pasando. Quiero recordarles el proyecto
que estamos poniendo delante del Señor y también de ustedes como iglesia, para que también tengan la oportunidad y el privilegio de participar, que es el de compra de equipo de audio y video. Ahí donde ustedes nos ven, estamos grabando con nuestros celulares, que viera cómo quedan de calientes después de una sesión de grabación. Pero ahí está, Dios nos ha provisto, es lo que tenemos. Hemos estado grabando con celulares, con luces prestadas. Lo que ustedes vieron ahora en el domingo es con cámaras de fotos, que también son prestadas, que los muchachos traen y las prestan y las ponen al servicio de esto. Pero hay que estar haciendo cortes porque no soportan mucho tiempo, más de 30 minutos. Entonces hay que estar haciendo cortes, así que estamos orando al Señor y compartiendo con la iglesia el proyecto de comprar equipo de verdad, equipo para poder seguir haciendo estas transmisiones, porque esto va para largo. Entonces, aunque podamos regresar presencialmente, hay un grupo que no va a poder seguir. Hay un domingo que un grupo no viene, otro que sí, y hay otra población como adultos mayores, gente con riesgos de salud, con otros padecimientos, que no van a poder seguir viniendo por quién sabe cuánto tiempo. Así que hay que prepararse para el largo plazo y seguir haciendo esto con calidad. Entonces vamos a dar la oportunidad a que la iglesia participe en este proyecto. Si usted quiere participar, puede hacer su ofrenda extra, una ofrenda especial por los medios que lo ha estado haciendo, por transferencia a través de la página web y poniendo como detalle proyecto especial. Por favor, entonces está en sus manos también. Es una bendición poder participar. Esta semana que viene vamos a apartar nosotros como familia, también el equipo pastoral va a estar haciendo su aporte. Feliz cumpleaños. Vamos a felicitar, bueno, hoy tenemos en esta semana un único cumpleañero que es José Alberto Alpizar. Él está cumpliendo años esta semana, cumplió el 19. Y por cierto, se quebró una pierna, el tobillo, creo que fue el tobillo, así que lo está celebrando ahí sentadito, quietecito. Entonces también pedimos por su recuperación. Y si usted tiene poco tiempo de congregarse con nosotros y quiere también que lo felicitemos, quiere compartir con nosotros esa fecha especial de su cumpleaños o su aniversario de bodas, escríbanos a info@graciabiblica.com. Y entonces lo vamos a incluir aquí en la lista. Entonces vamos a ir a la lectura bíblica de hoy. Una lectura complementaria del mensaje que hoy Juan de Dios nos va a compartir sobre la ceguera en medio de cuarentena. La ceguera espiritual. Entonces oigan esta cita que está en 2 Corintios 4, 3 al 6. 2 Corintios 4, 3 al 6. Vamos a leer, pónganle atención y también vean ahí la bendición que tenemos. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, y ese Dios está con minúscula, ¿quién es el que está gobernando este mundo? El príncipe de la potestad del aire, el enemigo, Satanás. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. ¿Quién lo hizo? ¿Y para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Qué privilegio, ¿no? Vamos a orar entonces. Pongamos en manos de Dios todas estas peticiones y agradecimientos. Te damos gracias, amado Señor. Primero porque tenemos 10,000 razones y mucho más para darte gracias, porque hemos sido muy bendecidos. Gracias porque podemos hoy estar congregados en una manera muy diferente, pero estamos como iglesia siguiendo adelante y podemos hoy compartir, alabarte, compartir nuestras cargas y agradecimientos y ahora aprender de tu palabra. En tus manos encomendamos estas peticiones, estas cargas que tenemos, estos problemas de enfermedad especialmente.
para que tú nos ayudes a seguir en estos valles de sombra, de muerte, de peligro, pero poder seguir escuchando el sonido de tu bastón con nosotros, cuidándonos como el buen pastor. También damos gracias por el privilegio que nos das de haber entendido el mensaje, de haber sido objeto de tu gracia y habernos quitado esa venda. Gracias por esta reunión, por estas alabanzas, por los testimonios que hemos escuchado y ahora por tu palabra. Gracias por tantas bendiciones, gracias porque podemos seguir adelante y ahora ayúdanos a disponer nuestros oídos, nuestros corazón, nuestros sentidos espirituales para recibir tu palabra con humildad y estar dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Poner en práctica lo que escuchamos y no solo dejarlo en información teórica. Gracias te damos por tanta bondad y tanta gracia. Gracias por tu iglesia, por tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén. Y, niños, hay 2 anuncios para ustedes. Los dejé de último para que es lo último que se acuerden, para que les quede ahí. Niños, hay 2 anuncios. Los niños del Club Alas de nuestra iglesia y los que son parte de la escuelita dominical. Los que asisten regularmente, sí, porque tienen su nombre, cada bolsita, ya les dije qué es. Un regalito, un detallito ahí para ustedes. ¿Quieren recogerlo? ¿Quieren venir por él? Vengan el sábado 27, el próximo sábado que viene, de 2 de la tarde a 3, en esa hora. No tienen ni que bajarse del carro, y si no les dejan venir o no pueden venir, mandan a sus papitos y lo pueden recoger, aquí se los van a entregar. Y para todos los niños en general, todos los que nos escuchan en cualquier lado del mundo, y ustedes niños de la iglesia también, para que inviten a sus amigos, compañeritos, parientes. ¿Qué es lo que viene siempre en la semana de vacaciones? Kids Games. Viene el evento más esperado del año. Así que no les voy a hablar más de eso, sino que les voy a dejar un video con el anuncio y continuamos con el servicio de hoy. Kids Games, everybody jump up. Kids Games, we're here to have fun. Kids Games, doing it together. Kids Games, everybody jump up. Kids Games, we're here to have fun. Kids Games, doing it together. Everybody do the score the goal. Everybody do the Mexican wave. Everybody do the high five. Everybody do the screaming fans. Kids Games, everybody jump up. Kids Games, we're here to have fun. Kids Games, doing it together. Kids Games! Buenos días mis hermanos, qué gusto saludarlos a todos, de verdad, un domingo más. Sí señor, buenos días a todos, qué gusto saludarlos a todos, ¿cómo le va? Muy bien, por dicha, gracias al Señor, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, aquí en la casa. Muy bien, en la casa, excelente. El versículo del mes, empecemos por el versículo del mes. No, hagamos una cosa, hablemos de Juan capítulo 9. ¡Ay, sí! Sí, dice el capítulo 9 que Jesús iba pasando y vio al ciego, vio a un ciego que era ciego de nacimiento, sí señor. Pero uno de los versículos más preciosos de ese capítulo es cuando Jesús dice, yo soy, ¿qué? La luz, sí señor, la luz. Y esa luz fue la que vino a ese ciego. Qué maravilla, ¿verdad? Y después le estuvieron discutiendo que quién lo sanó, que cómo lo sanó, que por qué. Sí, correcto. Y él lo único que dijo, miren, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Qué lindo, ¿verdad? La luz que es Jesús. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad?
El versículo del mes. El versículo del mes. El versículo del mes está en Santiago capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Dígalo usted. Bueno, muy bien. Dichoso. Dichoso el que resiste la tentación. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido aquí. A quienes lo aman. A quienes lo aman. Así que, mis hermanos, hay una promesa maravillosa, una promesa bendita de que algún día estaremos con Él y celebraremos con Él. Así que tengan un feliz domingo y continuamos con este servicio. Niños, adiós niños, se cuidan, ¿verdad? Y se quedan en casa. Sí, Señor. Adiós, nos vemos. Gracias damos a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares con la enseñanza bíblica para este día.
Y antes de iniciar, quiero unirme a mis hermanos que me han precedido para felicitar en este día 21 de junio a todos los padres de Costa Rica y de todos los países donde se celebra hoy el Día del Padre. Muchas felicidades, esperando que el mensaje de hoy les sirva como una motivación para seguir el modelo de nuestro Padre Celestial y que la aplicación no solamente sea para los padres, sino también para toda la familia, tanto para los hombres, para las mujeres, para los niños, para todos. Antes de iniciar, quisiera que pongamos esta enseñanza en manos de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por una oportunidad más que nos concedes para compartir tu palabra. Así como tu Espíritu Santo ha hablado a mi corazón, yo te pido, Señor, que también hable al corazón de todas las personas que están poniendo atención a este mensaje. Señor, es tu Espíritu Santo el que puede hacer la obra en cada una de las vidas. Por eso te pedimos que nos guíes en todo en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para la mañana de hoy quiero compartir con ustedes el tema Combatiendo la ceguera en la cuarentena. Y es interesante el tema de la ceguera porque está relacionado con la serie que el pastor Alonso nos ha venido hablando sobre mantener en este año una vista 2020. Y la idea de que la vista 2020 es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Como dice Hebreo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos la vista en las cosas de arriba? Podemos tener la vista borrosa o podemos ser afectados con la capacidad de ver. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Permítanme hacer una conexión con la enseñanza que hicimos la semana pasada sobre la luz del mundo. La semana pasada entendimos y aprendimos que Jesús es la luz verdadera. Jesús es la luz del mundo. Y él declaró eso en el capítulo 8, verso 12 del libro de Juan. También aprendimos en Mateo capítulo 5, verso 14, que nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Jesús y nosotros somos esas lumbreras que alumbran a todo el mundo. No tenemos por qué esconder nuestra luz. Y también Pablo nos recordaba que nosotros tenemos que ser luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Aprendimos todo eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no podemos ver la luz? ¿Qué significa eso? De eso vamos a hablar en esta mañana y vamos a estar basados en el capítulo 9 del libro de Juan. Recuerden que en el capítulo 8 Jesús declaró: yo soy la luz. Y el capítulo 8 del apóstol Juan es el capítulo donde se da el cruel enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. De hecho, al final del capítulo 8 dice que los fariseos querían matar a Jesús, porque cuando él dijo: yo soy la luz del mundo, ellos le preguntaron si él puede dar testimonio de sí mismo. Por eso el apóstol Juan se encarga de reiterar, como aprendimos la semana pasada, que el propósito del Evangelio según San Juan, según el capítulo 20, verso 31, es que presentarnos y que creamos en Cristo, que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, él sale del templo y en el capítulo 9 vemos que se da la historia que vamos a conocer en este momento. Por eso les invito a que pongan mucha atención y mucho cuidado al video a continuación. No es tan corto como el que vimos la semana pasada, pero narra los eventos de Jesús inmediatamente después de salir del templo. Veamos el video.
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. Luego de ver este video, nos damos cuenta de que Jesús tiene un encuentro con una persona ciega. Y pudiéramos pensar, ¿qué es un ciego? Obviamente una persona que no ve. Sin embargo, en lugar de investigar en la ciencia, como hicimos la semana pasada, esta semana he invitado al doctor Zlatko Piskulic, que es de origen croata, pero él es totalmente costarricense, ha vivido su vida aquí, tiene 15 años de experiencia como oftalmólogo, y queremos hacerle algunas preguntas a él sobre el tema de la ceguera, para poder entender mejor este pasaje. Zlatko es parte de nuestra iglesia en la Comunidad Bíblica de la Gracia en San Antonio de Belén, y además de ser miembro de nuestra iglesia, también tiene su consultorio profesional. Así que vamos a aprovecharnos de él en esta mañana para que nos defina bien un poco y podamos entender mejor el pasaje que estamos estudiando hoy. Zlatko, ¿cómo definen los médicos la ceguera? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Siempre me interesa mucho el tema de la oftalmología, que es mi área de expertise, ¿verdad? Y en este tema tan interesante, ¿verdad? Que mezcla un poco lo científico con nuestra fe, ¿verdad? Y entonces me gusta mucho.
porque ahí es donde la realidad con nuestra creencia de Jesús y de Dios y esa como que lo pone en tierra uno. ¿Cómo definen los médicos la ceguera? Es una pregunta interesante. Entonces hay varios tipos de ceguera. Hay ceguera de tipo legal, ¿verdad? La ceguera de tipo legal tiene una medición que se llama 20-200. Eso por menos, si usted ve menos que esto, se considera una ceguera legal. Y después hay cegueras ya más profundas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de lesión que tiene o daño que tiene el ojo. Pero hay cegueras totales donde no ven ni siquiera la luz. Y hay cegueras parciales, ¿verdad? Donde pueden ver bultos, pero no pueden ver detalles o no pueden leer, no pueden identificar o ver detalles. Entonces hay diferentes grados de ceguera, ¿verdad? Las cegueras congénitas o de nacimiento son cegueras usualmente que tienen un daño más profundo, que probablemente van a ver muy mal, ¿verdad? En ese tipo de lesiones por daños congénitos de nacimiento, genéticamente predispuestos, causan un daño más profundo, ¿verdad? Y una limitación también más profunda, ¿verdad? Permítame hacerle una historia, y es a propósito del doctor J. Vernon McGee, que produce el programa A Través de la Biblia, nos narra la historia de un evento ocurrido en West Virginia, Estados Unidos. Y él dice que en ese lugar había una mina de carbón y había unos mineros, y dentro de la mina estaban los mineros cuando surge una explosión. Luego llega todo el aparato de rescate para los mineros, y cuando sacan a los mineros, uno de ellos dice: enciendan la luz. Obviamente todo el mundo se quedó atento porque hacía un sol radiante, y entonces todo el mundo entendió que esta persona había quedado ciega. En un evento como ese, ¿qué otros eventos naturales pueden afectar o hacer que una persona quede ciega? Bueno, muchísimos, ¿verdad? Cuando uno trabaja en un hospital, especializándose en esta área, que es la manera en que los médicos se entrenan, que es trabajar en un hospital, estudiar y trabajar viendo pacientes. A mí me tocó estar en Guatemala. Guatemala es un país que tiene más población que nosotros y tal vez inclusive un nivel de violencia más grande. Yo trabajaba en un hospital estatal que atendíamos a todas las personas, ¿verdad? A todas horas, con emergencias también. Y hay cegueras de muchos tipos, obviamente traumáticos, es una de las causas más frecuentes de pérdida de visión severa. Traumas, caídas, golpes, balazos, accidentes de ese tipo, ¿verdad? Que son muy frecuentes, muchas lesiones de ese tipo. Después, esa es una de las causas, ¿verdad? La causa, otras son infecciosas, ¿verdad? Las infecciosas causan lesiones grandes, a veces hasta perder el ojo, secundario a diferentes tipos de infecciones que hay. Toxoplasmosis es una infección grande, diferentes tipos de bacterias que se meten y parásitos que se pueden meter en el ojo que causan ceguera parcial o total. Después están cegueras por inclusive, por ejemplo, infecciones de la córnea, que es la superficie del ojo, o infecciones internas de la retina. Problemas genéticos que se manifiestan a más altas edades, ¿verdad? Porque a veces hay gente que nace viendo y tiene una predisposición genética para que se le dañen o se le mueran las células de la retina, por ejemplo, que es la causa más frecuente, que se llama retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que al día de hoy no tiene cura, que la gente normalmente nace viendo y va perdiendo visión paulatinamente a través de los años, profundamente, hasta no llegar a ver nada. Vamos a hablar un momento sobre el tema congénito, porque el pasaje de hoy está orientado a una persona que es ciega de nacimiento. Y la pregunta que le hacen a Jesús, quiero ver si yo se la hago a usted ahora. ¿Por qué hay algunas personas que nacen ciegas? Y tal vez la otra pregunta relacionada, si la ceguera puede ser hereditaria. Sí, totalmente hereditaria. Esta causa que le digo de retinosis pigmentaria es
confirmadísimo que es hereditario, o sea, es un gen que pasan los padres a los hijos y no siempre se activa, porque usted puede tenerlo presente pero no se activa. Ahí tiene que haber una combinación de factores para que se manifieste. No necesariamente los papás, si tienen un hijo, van a tener retinosis, pero eso es uno inclusive de los temas que se hacen estudios para saber qué tipo de retinosis, para ver el porcentaje de riesgo que tiene el chiquito de tenerlo. Pero en todo caso, los que nacen ciegas son usualmente por un tipo de malformación congénita del ojo, que puede ser daño del nervio óptico. Acordémonos que el nervio óptico, que es esta estructura que está acá atrás, conecta al ojo con el cerebro, ¿verdad? Que está acá. Y daños a esta estructura son daños permanentes profundos. Hay una que se llama amaurosis de Leber, que es una enfermedad que causa un daño del nervio óptico a muy tempranas edades y que pierden completamente su vista. Y usted le ve el ojo y es un ojo normal, ¿verdad? Todos excepto el nervio, por ejemplo. Entonces esto es un ojo. Esto es un ojo. Eso es un ojo. Aquí tenemos la córnea, que es la parte a través como el vidrio que entra al ojo, ¿verdad? Y después el ojo es una pelotita, ¿verdad? Muy bonita. Tiene el nervio que salen las terminaciones nerviosas que se van al cerebro, ¿verdad? Y conectan. Todo el ojito tiene que funcionar en sincronía. Igual que toda la naturaleza es un espectáculo, ¿verdad? A veces siempre uno se cuestiona la naturaleza de lo lindo que es y cómo nos hizo Dios. Y esto es una estructura altamente compleja, ¿verdad? Y que tiene que funcionar en muy buen estado para que todo vea bien. Cualquier daño a diferentes estructuras puede causar algún tipo de ceguera, ¿verdad? Otra causa de ceguera congénita es glaucoma congénito, por ejemplo, que es un daño que también mata el nervio óptico por elevación de la presión intraocular. Otro problema congénito es que nacen cieguitos, es que el cristalino se hace cataratoso, o sea, en lugar de ser transparente, se hace blanco, que se llama catarata, pero que pasa muy frecuentemente en los adultos mayores, pero que también pasa en niños. Son de las causas más frecuentes esas, ¿verdad? Y daño, que no hablamos de eso, de la retina. La retinosis pigmentaria es un daño en la retina. La retina, yo le explico a la gente que es como la columna vertebral del ojo. Todo tiene que, en la retina, y son tejidos nerviosos. Y cuando se daña un tejido nervioso, sabemos que no volvemos a ver o a caminar. Por ejemplo, los que se fracturan las columnas, ¿no? Al día de hoy no hemos podido lograr que alguien camine otra vez. Esta retina es el mismo tejido. Se daña, no se vuelve a recuperar nunca más, tristemente, igual que el nervio óptico. Por eso es tan frágil esta estructura, ¿verdad? Bueno, gracias Lasco por toda esta explicación tan clara y profesional. Yo creo que hemos tenido la ilustración perfecta para entender mejor qué podría haber estado pasando con esta persona. Pero antes de terminar la entrevista con Lasco, quisiera que nos dé al menos 2 recomendaciones para que nosotros y los que nos están viendo podamos proteger mejor nuestra vista y evitar la ceguera. De las cosas más importantes es un control, igual que en la medicina hoy en día que hacemos medicina preventiva. Entonces preferimos que usted venga antes de que tenga el problema. Por ejemplo, tomas de presión intraocular anuales, que es para medir qué tan duro está el ojo. Al medir qué tan duro está el ojo, a veces tiene que estar dentro de un parámetro para que el ojo funcione bien. Presiones muy altas dañan el ojo y no dan síntomas inicialmente. ¿Okay? Eso es la principal. La primera cita oftalmológica es al año de edad. Y muchas veces me preguntan, ¿qué va a hacer el niño al año de edad? No te va a leer ningún número que pongas, pero uno puede hacer una cosa que se llama refracción, que es tomarle la agudeza visual por medio de una medida para ver qué tanta graduación tiene. Pero es muy importante porque ahí se previenen muchas enfermedades de los niños. Tratamiento inclusive de anteojos desde esa edad. Descartar cataratas y lo que les estaba diciendo, ese tipo de lesiones que a veces si uno las trata tempranamente puede salvar el ojo, ¿verdad? Entonces, esas recomendaciones. Y después el control anual, ¿verdad? Especialmente después de los 40, tomar la presión todos los años, hacerse un fondo de ojo que es gotitas y dilatar la pupila para ver adentro de la retina. Y obviamente si usted tiene una enfermedad como diabetes o hipertensión o algún otro factor de riesgo, con más razón, ¿verdad? Esas serían las consultas. Y solo quiero agregar que cuando venía leyendo el pasaje ahora,
y pensando en lo que yo estudié, porque yo lo que hice fue estudiar la ciencia detrás de cómo funciona el ojo, y en cegueras de nacimiento realmente la ciencia no puede hacer nada. O sea, no hay manera conocida científicamente para corregir un defecto de nacimiento de ese tipo de ceguera. Y por ende, o sea, es maravilloso el milagro que hace Jesús, ¿verdad? Con eso, que solo puede ser obra de un milagro, ¿verdad? Muchas gracias Lasco por este tiempo y esta aclaración que nos ayuda a todos nosotros a entender mejor la historia de Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7, que vamos a leer a continuación. El capítulo 9 del Evangelio según San Juan, versos 1 al 7, vamos a leer la historia que vimos en el video, como lo narra la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debo llevar a cabo cuanto antes las tareas que me encargó el que me envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. En este pasaje vemos que ambos van caminando, tanto Jesús como los discípulos, con él. Y ven a la persona que está ciega. Todo el mundo sabía que esa persona estaba ahí ciega porque evidentemente era un ciego de nacimiento. De hecho, el pasaje lo dice: vieron a un ciego de nacimiento. Y le hacen una pregunta interesante a Jesús: ¿por qué ese hombre nació ciego? ¿Fue porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús no necesariamente responde la pregunta de ellos, como vamos a ver ahora, sino que se dedica a especificar: este hombre nació ciego para que se pueda demostrar en el día de hoy el poder de Dios. Y yo diría, aplicando eso al tiempo nuestro, ese hombre nació ciego para que yo hoy pudiese estar hablando de ese tema para ustedes, para que todos podamos y pongamos atención a lo que significa el poder de Dios en la vida de las personas ciegas. Y en ese momento Jesús dice al final del versículo 6 que él escupió en tierra, hizo lodo con su saliva. Probablemente algunos de ustedes dirían que ahora en tiempos de cuarentena y del virus que está afectando al mundo, esto no era aplicable, porque precisamente todo el mundo quiere evitar el tener contacto con la saliva de otro, y por eso el distanciamiento social en el mundo entero. Sin embargo, aquí lo relevante no es lo que hizo Jesús para sanar al ciego, sino el milagro de haber sanado a esta persona. Como nos dijera nuestro hermano el doctor Piskulich, no hay en la ciencia algo que pueda hacer para la enfermedad que tenía esta persona, sino simplemente el milagro. Entonces es interesante que la pregunta de Jesús va orientada a lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 5, cuando habla en aquel momento, en Éxodo 20, Dios le está hablando a Moisés sobre los 10 mandamientos y le dice sobre los ídolos. Dice así: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada.
hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Había una confusión en aquel tiempo, y de hecho algunos todavía la tienen, de que el pecado de los padres se pasaba de generación en generación, aún hasta la cuarta generación. Reconozco que de alguna forma las nuevas traducciones de la Biblia nos han ayudado, porque la versión Reina Valera dice: yo visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero esta traducción de la Nueva Traducción Viviente dice: queda afectada, la familia de los que me rechazan queda afectada hasta la tercera y cuarta generación. Entonces no es un tema de herencia o traspaso generacional, sino es un tema de consecuencia generacional. Ahora, precisamente hoy que estamos hablando del Día de los Padres, veamos el tema de la responsabilidad de los padres con los hijos. Sin embargo, para aclarar eso, el profeta Ezequiel más adelante, en el capítulo 18, versículo 20, nos lo deja muy claro. Dice: la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Como dirían en mi pueblo, más claro ni el agua. Se entiende perfectamente, de acuerdo a este pasaje de Ezequiel, que yo como padre no soy responsable del pecado que cometan mis hijos adultos, como tampoco lo son los hijos responsables de los pecados que cometamos nosotros como padres, sino que cada uno es individual delante de Dios y tiene que dar cuenta por las acciones que toma. Como dice aquí el pasaje de Ezequiel: los justos serán recompensados por su propia conducta, mientras que los que pequen morirán. Y es una responsabilidad individual. Así como yo necesito la luz de Cristo que ilumine mi vida como padre o como hijo, así también los hijos necesitan que Cristo ilumine sus vidas como hijos también. Y qué mejor regalo para el Día del Padre el que podamos ver sus hijos reflejando esa luz de Cristo en su corazón. Ahora pensemos un momento en la acción que tomó Jesús frente a este hombre, tal como vimos en el video y como acabamos de leer. Primero, ellos van conversando por el camino y Jesús es quien toma la iniciativa de sanarlo, aunque esa persona ciega de nacimiento no le pidió a Jesús que lo sanara. Hay varios relatos en los evangelios de ciegos que están pidiéndole a Jesús y rogándole que le sane. Esta persona no lo hizo. Jesús tomó la iniciativa y fue a sanarlo. De la misma manera que Jesús ha tomado la iniciativa para llegar a nuestra vida y darnos esa luz admirable de la cual pertenecemos hoy día. Número 2, Jesús tuvo compasión de la persona que la gente en aquel tiempo se burlaba. ¿Y por qué se burlaba? Todo el mundo sabía que estaba allí, arrinconado, en una esquina, pidiendo limosna, y nadie hacía nada. Probablemente el ciego pensó: nací ciego, moriré ciego. Jesús tuvo compasión de esa persona, como tuvo compasión de mí, y ha tenido compasión con muchos que nos están viendo hoy, y también con los que nos siguen, que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Número 3. Jesús usa el método que Él quiera para realizar el milagro. Como nos decía el doctor Piskulich, esta forma de sanar a esta persona ciega, por todos los componentes genéticos de sus padres, o por distintas razones médicas que en aquel tiempo probablemente no estaban desarrolladas, sin embargo, Jesús dice que untando o haciendo lodo y untándole en su ojo, sana a esta persona. A veces solamente dijo la palabra, otras veces simplemente lo tocaba, pero Él usa la forma que Él quiera para abrir los ojos a las personas. Y cada uno de nosotros que hoy disfrutamos de su luz admirable, estábamos antes en tinieblas, estábamos ciegos. Sin embargo, Dios ha usado diferentes métodos para quitar la ceguera de nosotros y darnos y hacernos reflejar su luz.
Número 4, Jesús no se quedó esperando que el hombre, después de ser sanado, regresara para buscarle y darle las gracias. Pues la Biblia dice que después, cuando el hombre regresó del estanque de Siloé, ya Jesús no estaba. Y no nos dice a dónde fue Jesús. Pero es interesante que Jesús no se quedó esperando para que el hombre le diera las gracias. Y es interesante cómo la gente intenta y pone y toca el tema de los milagros hoy día, esperando que las personas nos den las gracias cuando Dios hace el milagro. Pues la gloria no es para nosotros, la gloria siempre es para Dios. Por eso Jesús le responde a los discípulos, ese hombre nació ciego para que todo el mundo pueda ver el poder de Dios en él. Y finalmente, número 5, Jesús reiteró una vez más el propósito de los milagros, que era darle la gloria a Dios. Todo esto que hemos hablado tiene que ver con el tema de la ceguera física. Pero a partir de los versículos siguientes vamos a ir al tema número 2 de la ceguera espiritual. Y yo lo he agrupado, los versículos siguientes, para ver los grupos de personas que estaban atentos al milagro que Jesús había realizado con esta persona. El primer grupo de personas son los vecinos. Y en el capítulo 9 de Juan, versículos del 8 al 12, se nos detalla la reacción de los vecinos de esta persona que fue sanada. Que a propósito la Biblia no nos dice el nombre de esa persona que era ciega de nacimiento. ¿Cuál era el interés de los vecinos? Todos se preguntaban, dinos, ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? Es lo que yo llamo, aquí en Costa Rica le decimos el efecto mirón. Y ocurre mucho en las carreteras cuando pasa un accidente, todo el mundo se queda viendo y a veces aunque no pase nada, se da un congestionamiento vial porque se da el efecto mirón. Pero el efecto mirón no solo se da en las carreteras. En todas nuestras comunidades y barrios todo el mundo quiere saber y está lleno de mucha curiosidad. Eso tenían los vecinos con este hombre. El otro grupo de personas está en el versículo 19 al 23 y tiene que ver con los padres de la persona que nació ciega. Y el apóstol Juan nos detalla en el versículo 22 que esas personas tenían miedo. Y ellos le dijeron a los fariseos, porque fueron entrevistados por los fariseos sobre el milagro que había acontecido. ¿Es este tu hijo? ¿Es esta persona hijo de ustedes? Ellos le dijeron, sí, esa persona es nuestro hijo. Sí, esa persona nació ciego. Pero fíjense que cuando los fariseos le preguntan si quién fue que lo sanó, ellos tuvieron mucho cuidado, porque en el versículo 22 dice claramente que ellos tenían miedo que Jesús, al mencionar a Jesús, fuesen expulsados de la sinagoga. Porque como dije antes, en el capítulo 8, Jesús se enfrenta a los fariseos y querían matarle. Por lo tanto, los fariseos estaban buscando cualquier excusa para apresar a Jesús. Y habían regado la voz en todo el pueblo de que si alguien era seguidor de Jesús, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces tenían temor los padres. Pero el tercero de los tres grupos está los fariseos, donde primeramente en los versículos del 13 al 16 y luego del 24 al 34 se da la interacción de ellos. En los versículos del 13 al 16, los fariseos llaman a la persona que había nacido ciega y ahora ve. Y le preguntan cómo fue que ocurrió y le destacan que el milagro fue realizado en el día de reposo. Por lo tanto, eso era al pecado porque nadie podía trabajar en el día de reposo. Hubo una discusión entre ellos porque algunos de ellos decían, nadie puede hacerlo si no es de Dios. Y de ahí es que deciden invitar a los padres. Luego de los padres vuelven a llamar a la persona ciega y le están preguntando y le dicen, di claramente que Dios fue el que te sanó. No puedes mencionar el nombre de Jesús. Y a pesar de que ellos tenían evidencia y sabían que este hombre ya lo había dicho y todo el mundo lo sabía, sin embargo, no se atrevían a reconocer que Jesús había hecho el milagro. Porque en ese momento
los fariseos estaban ciegos. Por eso dice Isaías en el capítulo 29, verso 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Eso fue lo que hizo Jesús con esa persona que nació ciego. Sin embargo, los fariseos no podían creerlo y no podían verlo. Por eso Jeremías los describe en el capítulo 5, verso 21. Dice el profeta: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Eso eran los fariseos. Y eso me hace recordar a uno de mis hermanos de sangre en República Dominicana, que cada vez que nos reunimos siempre terminamos hablando de Dios y de la Biblia. Pero cuando vamos a entrar a hablar de Jesucristo, él dice: no me hables de Jesús, háblame de Dios. Y es que tenemos que recomendarle, o yo le recomiendo a mi hermano, que esté atento al sermón que hablamos la semana pasada, cuando el apóstol Juan dijo en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo hombre y vino a este mundo, y su luz, la luz verdadera, alumbraba a todos. De manera que tenemos que entender que Jesús es Dios. Y al igual que mi hermano, a los fariseos le estaba pasando lo mismo, porque ellos le decían a esta persona ciega: dar la gloria a Dios, no a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos separar a Dios de Jesús? Sin embargo, una respuesta que le da la persona que nació siendo ciega es interesante. Versículo 25. Entonces él respondiendo dijo: sí, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Escuchen, mis hermanos, independientemente de todo lo que ustedes han escuchado hasta este momento, o lo que escucharán después, si hay algo que yo quiero que ustedes se queden con este mensaje, son estas palabras que dijo esa persona: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esas palabras las podemos repetir cada uno de nosotros que hoy tenemos una relación con Jesús. Yo puedo decir una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo estaba ciego porque no podía ver la luz de Jesús que quería salvarme. Sin embargo, Dios ha abierto los ojos y me ha quitado la ceguera espiritual para que yo pueda ver su luz. Nosotros todos éramos ciegos porque no éramos capaces de ver, como tampoco lo fueron capaces de ver los fariseos en aquel tiempo. En los versículos siguientes, 35 al 39, se narra el encuentro que tuvo esta persona ciega de nacimiento con Jesús. Y dice el versículo 38 que Jesús, después de revelarse cuando le dijo: yo soy el que habla contigo, entonces el ciego de nacimiento le adoró. Y es poderosa la revelación de Jesús cuando Él dice: yo soy. Así como Él usó el yo soy para decir: yo soy la luz del mundo, le dijo a esta persona: yo soy Jesús el Cristo, el que habla contigo. Qué privilegio tenía esa persona de verlo cara a cara, de frente, y que el propio Jesús le estuviese diciendo eso. Ahora veamos un momento la persona nacida ciega de nacimiento comparada con otra persona que no fue ciego cuando nació, pero que sí era ciego espiritual. Y me quiero referir en este momento al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que tuvo una experiencia única y un encuentro con Jesucristo. Y Pablo, Lucas escribiendo en el libro de los Hechos, dice que Pablo vio una luz. Él iba en un caballo y cuando vio esa luz, dice que la luz lo derribó del caballo. Entonces,
cuando estaba en el suelo, a partir del versículo 5 del capítulo 9 de Hechos, dice: ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo. Cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Entonces tenemos por un lado un hombre que nació ciego y que ahora, por el milagro de Jesús, recobra la vista. Por otro lado tenemos a Saulo, un hombre que nace con una vista perfecta y que en el encuentro con Jesús queda ciego. Ambos tuvieron un encuentro con Jesús. La Biblia dice que Saulo solo estuvo ciego 3 días. Pero ese mismo Saulo, cuando posteriormente está diciendo y testificando lo que él era antes de tener ese encuentro con Jesús, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 7, él mismo se describe y dice: si alguien tiene de qué jactarse, si alguien tiene de qué gloriarse, si alguien tiene de qué rajarse, como dirían en Costa Rica, soy yo, dice Pablo. Y él dice: yo era un verdadero judío, es decir, a mí me circuncidaron al 8º día como cualquier judío, de manera que yo soy un perfecto seguidor de la ley y nadie me puede decir lo contrario. Número 2, yo era ciudadano del imperio, como dirían algunos hoy. Yo soy ciudadano del país más desarrollado del mundo, probablemente de Estados Unidos o de Europa. Entonces yo tengo y me siento superior a ustedes. Número 3, él estudió con el mejor rabino de la época. Como dirían algunos, yo he estudiado en la mejor universidad o en los mejores centros de estudios del mundo. Número 4, era miembro de los fariseos, es decir, una clase elitista y de élite y también noble de la época. Algunos pueden decir: yo no soy parte de la chusma. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Sin embargo, ¿qué le dijo Dios a todo eso? Él era legalista, le dijo Dios: bájate del caballo. Él era ciudadano, bájate de ese caballo. O él era bien estudiado, bájate de ese caballo. Miembro de los fariseos. ¿Cuánto nos está diciendo Dios a nosotros y a mucha gente que se cree orgullosa y por la cual no acepta a Dios? Dios le está diciendo, como le dijo a Pablo: bájate de ese caballo y deja que la luz de Cristo te alumbre. Pablo dice que al comparar todo eso con la excelencia de conocer a Cristo, eso no vale nada. Él usa la palabra basura para describirlas. De manera que tenemos aquí a un Pablo que conoció y tuvo un encuentro con Jesús y que experimentó en su cuerpo y en sus ojos lo que significa la ceguera. Y tenemos aquí a otro hombre que nació ciego, que nunca fue a la universidad, que no era de clase adinerada, que no sabía cómo iba a sustentarse para vivir día a día. Sin embargo, ese hombre ciego de nacimiento se enfrenta a los fariseos y le dice unas palabras más impactantes que las del apóstol Pablo. Yo no sé si él era pecador. Lo que yo sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir en esta cuarentena. Nosotros tenemos que proclamar que antes éramos ciegos y ahora vemos. Precisamente Pablo, para pasar al testimonio de Pablo con la ceguera, en el libro de 2 Corintios capítulo 4 versos 3 al 6 que antes nos leyera Alonso, dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo,
ha cegado la mente de los que no creen. Eso dijo Pablo. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Lo que decíamos antes. Cristo, la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo esta luz que brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ese es el testimonio de Pablo, una persona que experimentó la ceguera, como dije antes, y que ahora está diciendo: Satanás, Dios de este mundo, está cegando la mente y el corazón de muchas personas. Finalmente, ¿cómo vamos nosotros a combatir la ceguera del mundo en esta cuarentena? Y me voy a referir a otro pasaje del apóstol Pablo, que está en el libro de Efesios, capítulo 5, en los versículos de 1 al 14. Y cuando estaba preparando para compartir esto con ustedes, yo dije, este pasaje del libro de Efesios es el pasaje que conecta el sermón de la semana pasada con el de esta semana, porque conecta la luz con la ceguera. Y dice así: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora bien, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia en ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Ustedes pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que quieren justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen de las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, éramos ciegos. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como la gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz es lo que hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos da la instrucción básica para nosotros combatir la ceguera en esta cuarentena. El mundo está ciego y necesita que nosotros proclamemos la luz de Jesús. ¿Por qué el mundo está ciego? Como dice aquí, porque el mundo ha preferido la inmoralidad sexual y los placeres temporales antes que los placeres de la vida eterna. El mundo está ciego
porque el mundo ha preferido la avaricia y necesita que nosotros lo combatamos, diciéndole al mundo que tenía que poner sus tesoros en el cielo, donde está la luz de Cristo. El mundo está ciego porque ha preferido rechazar a Dios y lo que dice sobre el matrimonio, que la Biblia dice claramente que Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero el mundo hoy ahora se burla de Dios y escoge tener el matrimonio entre el mismo sexo o entre animales, en lo que sea, simplemente para desafiar a Dios. Nosotros necesitamos combatirlo diciendo cómo habla Dios del matrimonio. El mundo está ciego porque hay más personas hoy día protegiendo la vida de los animales que protegiendo la vida humana. Porque si ustedes ven las estadísticas, hay más personas incluidas para proteger los animales que para protestar contra el aborto. El mundo está ciego porque prefiere dedicarse a los placeres temporales en lugar de dedicarse a lo que verdaderamente agrada a Dios. Por eso dice Pablo en este pasaje, averigüen bien cómo se agrada al Señor. Y nosotros no estamos predicando aquí que por usted hacer o no hacer, usted es salvo. Así como este hombre ciego de nacimiento fue salvo porque Jesús tomó la iniciativa, así nosotros cada uno, los que hoy somos salvos, es porque Jesús tomó la iniciativa para salvarnos a cada uno de nosotros. Y Jesús está dispuesto a tomar la iniciativa con aquellos que todavía no le conocen. Por eso nosotros, los que sí lo conocemos, tenemos que combatir esta ceguera del mundo en esta cuarentena, proclamando las cosas que le agradan a Dios. Entonces es importante que tengamos presente que nosotros estamos llamados a reflejar la luz del mundo y que esa luz del mundo es que va a ayudar a aquellos que todavía viven en tinieblas y que han nacido ciegos. La persona del pasaje, el ciego de nacimiento, nació ciego físicamente. Pablo nació ciego espiritualmente y ambos tuvieron un encuentro con el Señor. Probablemente muchos de nosotros nos identifiquemos con Pablo. Otros tal vez se identificarán con la persona que nació ciega o tuvo un defecto en su vista, como nos decía el doctor Piskulich. Sin embargo, cada uno de nosotros necesita tener ese encuentro con Dios para que nos quite ese velo que Satanás ha tenido por toda la vida para nosotros poder ver la luz de Jesús. Para finalizar, quiero resumir varios puntos que hemos hablado aquí en esta mañana. Primero, Jesús es la luz del mundo. Lo aprendimos desde la semana pasada. Él le dio vista a este ciego de nacimiento, pero sigue haciendo milagros hoy y sigue dando vista a los ciegos. Número 2, ni la ceguera ni el pecado son hereditarios. Los padres no cargamos con el pecado de los hijos, pero tampoco los hijos cargan con los pecados de sus padres. Cada uno tiene que dar cuenta delante de Dios individualmente. Número 3, el mundo tiene comezón de oír y de hacer el efecto mirón para ver qué pasa, pero aún así no pueden ver, aunque tengan ojos, como dijo Jeremías en el capítulo 5, verso 21, tienen ojos y no pueden ver. Número 4, Satanás, el Dios de este mundo, tiene ciego a mucha gente hoy día, los cuales tampoco son capaces de ver la luz de Cristo. Por eso nosotros tenemos que reflejar mucho más hoy día esa luz de Cristo que tenemos. Y número 5, tenemos que combatir la ceguera del mundo, proclamando el milagro más importante en toda la tierra, que es nuestra salvación. Ese es el milagro más importante, la salvación que experimentamos en Cristo hoy día. Como dijo el ciego, nosotros también podemos repetir: habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ahora vemos con una vista 20/20, como mirando al invisible, poniendo nuestra vista en las cosas de arriba,
y no en las de la tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir combatiendo la ceguera del mundo en esta cuarentena. Oremos. Gracias, Señor, porque me has permitido compartir tu palabra. Gracias porque primeramente a mí hablaste y me hiciste ver de las cosas que yo tengo que hacer para reflejar tu luz, Señor, y para combatir la ceguera del mundo en medio de este tiempo. Así yo te pido que hables a cada uno de mis hermanos, a cada persona que está atenta a esta enseñanza, para que también tú les puedas, tu Espíritu Santo les pueda quitar ese velo y puedan ver la luz que es la luz tuya. Pero que sobre todo, que junto con nosotros puedan reflejar y decir junto a nosotros que Dios nos sacó de esa ceguera, de esas tinieblas, y ahora nos trajo a tu luz admirable. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a buscar cómo agradarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
día, Padre. Gracias por tantas bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque sabemos que estamos en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, de esa manera terminamos el culto del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Nos veremos pronto y seguimos aquí orando cada uno por los demás. Entonces, nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga.